están a todos? Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimo gusto en saludarlos y muchas gracias al Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León por la invitación y la consideración respecto a un servidor. Claro que sí, Arnoldo. Voy a proceder a dar la bienvenida, a presentarlos. Soy Lilian Jauregui Salinas, Corredor Público 23 en Nuevo León. A nombre del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León, Asociación Civil, les damos las gracias a todos los presentes por acompañarnos a estas dos interesantes pláticas el día de hoy relacionadas con el tema de fideicomisos, que nos impartirán dos abogados especialistas en la materia muy reconocidos en la localidad. La primera de ellas tratará sobre la oferta fiduciaria de la banca en Nuevo León, que nos dará el licenciado Arnoldo de la Garza Hinojosa, y el tema de la segunda es sobre el fideicomiso para la planeación empresarial, que estará a cargo del licenciado Mario Esquivel Perpuy. Ambos temas muy importantes, son muy importantes para los abogados en general, así como para los corredores públicos o notarios públicos, porque el fideicomiso es una herramienta muy útil que podemos ofrecer o usar en nuestra práctica profesional. Pero también es interesante para el público en general que quiera conocer de las opciones que tiene para diversos fines, como ya se verán el día de hoy. Ambas pláticas tendrán una duración aproximada de 1 hora y media, por lo que les agradeceremos a todos mantener sus micrófonos apagados todo el tiempo para evitar interferencias. Ir anotando las dudas o preguntas que tengan respecto de cada tema y nos los vayan compartiendo a través del chat. Al final de cada plática, el expositor responderá las preguntas que le corresponden. Sin más preámbulos, voy a proceder a dar una breve semblanza de nuestro primer expositor, a quien agradezco nuevamente de antemano su tiempo y su disponibilidad para compartirnos sus conocimientos respecto a este tema el día de hoy. El licenciado Arnoldo de la Garza Hinojosa es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con práctica forense en juzgados de lo familiar y de lo civil, así como en diversos despachos jurídicos. En 2001 se incorporó a Banco Santander Serfín como gerente de administración fiduciaria, donde manejaba fideicomisos de desarrollo inmobiliario, inversión y administración, planeación patrimonial, de desarrollo inmobiliario y control corporativo. En 2005 se incorpora a BBV Bancomer como promotor fiduciario y posteriormente a Banco del Bajío, donde fungió como titular regional del área fiduciaria, manejando fundamentalmente desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura públicos y fuentes de pago. Desde 2015 colabora en Banco Bancrea Sociedad Anónima, donde se desempeña como subdirector fiduciario. Adelante, licenciado Arnoldo, tiene el uso de la palabra para exponernos su tema. Muchísimas gracias, licenciado. Y de nuevo menciono, estoy muy agradecido con el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León de nuestro estado por considerar a un servidor para propiciar esta charla sobre el mundo fiduciario y en general la oferta fiduciaria con la que nos encontramos grosso modo en el estado de Nuevo León y en general en nuestra región o en las regiones de la República donde hemos tenido la oportunidad de interactuar profesionalmente. Les platico brevemente. La idea de esta plática pues, es generar, sin ánimos de exhaustividad, desde luego que siempre muy abiertos a las preguntas, al diálogo, a la charla, pero pues sí, con una dialéctica un poco más amigable de ver con qué nos vamos encontrando en el quehacer fiduciario con el que pues hemos venido nosotros desempeñándonos desde hace ya poco más de 20 años y fundamentalmente pues compartir un poquito quizá de nuestras experiencias y también hacer hincapié en que si bien vamos a hablar de lo que en términos generales nos encontramos en el mercado fiduciario, sí cada institución de crédito, pues con toda legitimidad y con todo el derecho que a ellos les asiste, pues sí manejan cada uno acorde a su leal saber y entender la matriz de riesgo. A lo que voy es que pues cada institución maneja cierto tipo de fideicomisos, otros no los maneja, otros los maneja con cierta, digamos, discrecionalidad o sujeto a alguna tramitología especial, porque sí se trata, en términos generales o macro, de una figura, si bien, como mencionaba la licenciada Jauregui, muy recurrida, cada vez más necesaria,
pero por lo mismo llena de puntos finos con los que hay que tener bastante cuidado y que sí ha habido, pues en algunas instituciones de crédito, experiencias no tan agradables que inclusive los han orillado a tomar la determinación de a lo mejor suspender cierto tipo de fideicomisos o de quehacer fiduciario, pero en términos generales es con lo que uno se puede ir topando. Así que comienzo. Muy bien, doy lectura y luego comento un poquito. Concepto en general es un concepto que intento que sea muy amigable. Básicamente el fideicomiso es un contrato de naturaleza mercantil y en este contrato una persona o personas, ya sea físicas, morales o inclusive del derecho público, ya lo veremos más adelante, transmite la propiedad de bienes y o derechos, obviamente de los cuales pueda disponer en cuanto a dominio se refiere, a una institución fiduciaria. En este caso, aunque si bien hay otras entidades que pueden fungir como fiduciarios con muchísimas limitaciones, en general, tanto la banca múltiple como la banca de desarrollo es la que tiene el espectro más generoso en cuanto al abanico de fideicomisos que puede manejar. Para que ésta, con dichos bienes, cumpla los encargos que se establezcan en el contrato en favor o a favor de una persona o personas llamada fideicomisario. Aquí hago hincapié, la celebración de un contrato de fideicomiso implica un acto de dominio por parte del fideicomitente. Es decir, aquí lo sui generis del asunto es que hay elementos de encomienda, hay elementos, digamos, de mandato. Se encarga la realización de actos jurídicos muy puntuales, disponiendo del patrimonio en diversa medida que es dado en fideicomiso. Entonces aquí tenemos los dos elementos, que es la comisión, la encomienda, el encargo, el mandato, y por otra parte, el disponer de la masa fideicomitida a título de dueño. Obviamente, ceñido siempre, y ahí radica también la seguridad jurídica, tanto para los que participan en el fideicomiso como para la misma institución, respecto a que hay certidumbre de lo que, no solamente de lo que se está dando en fideicomiso, sino lo que la institución debe de hacer a favor de quién y sobre todo quién está facultado para encargárselo. Aquí normalmente en el día a día nos referimos a esas órdenes como cartas de instrucción, que ya sea que puede darlas el mismo fideicomitente, un fideicomisario, digamos, determinado con muchísima claridad, o como vamos a ver más adelante, un órgano colegiado que está determinado en la Ley de Instituciones de Crédito, que se denomina comité técnico. Muy bien, un poquito ahí de etimología, si se quiere decir de historia, muy brevemente. Viene directamente de la palabra latina o de la voz latina fideicomisum. Fides, que significa fe o confianza, bueno, era la diosa de los antiguos romanos, la diosa de la confianza, Fides, y comisium, que es encargo, cargo o encomienda. Es decir, lo que les comentaba, que se le encarga al fiduciario llevar a cabo determinadas actividades determinadas y muy puntuales, abonando ello en la certidumbre para todos los involucrados a favor de determinadas personas, que desde luego puede recibir los beneficios del fideicomiso el mismo fideicomitente, es decir, quien formaliza inicialmente el contrato de fideicomiso. Y aquí vemos un poco el marco jurídico, aunque es una figura que se nutre de muchísimo ordenamiento, ¿no? Y también según lo que se esté fideicomitiendo, pues ahí nos tenemos que ceñir al marco jurídico, tanto del derecho civil, mercantil, e inclusive también de marco jurídico del derecho administrativo, del derecho público, ¿no? Etcétera, un sinfín de etcéteras. Brevemente vemos a los participantes, quienes
comparecen o quienes pueden, porque no necesariamente son todos los mencionados los que forman parte de un contrato de fideicomiso. El fideicomitente es quien aporta, es decir, a título de dueño, dispone de bienes o derechos y mediante la formalización del contrato de fideicomiso los transmite al fiduciario y en ese sentido se perfecciona dicho fideicomiso junto con el tema de los fines. Acuerda con el fiduciario en el mismo contrato de fideicomiso los fines, así como designa a los fideicomisarios, es decir, a quienes reciben los beneficios del quehacer fiduciario, de lo que va a ser la institución fiduciaria, pues obviamente los beneficios económicos los recibe la persona denominada en el contrato de fideicomiso como fideicomisarios, designa al comité técnico al órgano colegiado, digamos, no hay una regla per se, pero aquí siempre se recomienda que sea en principio un número impar para la cuestión de los empates o bien darle algún tipo de presidencia, un voto de calidad y manejar tanto suplencias como un número corto. Luego en el día a día manejar un comité técnico con, no sé, 7, 9, 15 personas, etcétera, luego se vuelve muy complicado, ¿no? Por tener ahí las firmas en términos reales disponibles. Y desde luego que se puede reservar la facultad de revertir los bienes o derechos, que también acorde al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, es lo recomendable. Digo, obviamente nos ceñimos a lo que nos determine un fiscalista, quien tiene la expertise en ese rubro, pero obviamente se presume por parte del legislador que cuando se constituye un fideicomiso, si bien hay un acto de dominio, si quien lo fideicomite tiene la facultad de recuperar lo fideicomitido, se presume que no hay digamos, una operación onerosa, ¿no? Y en ese sentido pueden manejarse ahí los distintos tiempos en el quehacer tributario. La institución fiduciaria o el fiduciario es, digamos, el titular, o prefiero decirle dueño, propietario de los bienes o derechos. Es decir, para efectos de terceros se convierte en el dueño, pero como mencionaba, es un dueño sui generis. No puede la institución fiduciaria manejarse a entera discreción como dueño y hacer lo que considere propiamente conveniente, sino ceñirse específicamente a lo que se haya estipulado en el contrato de fideicomiso y sobre todo, si bien todo el contenido del contrato de fideicomiso tiene mucha importancia, pero acorde a mi entender, lo toral son los fines, es decir, los actos jurídicos respecto a los cuales la institución fiduciaria tiene legitimidad. Asimismo, pues va concatenado con lo anterior, tiene todas las facultades legales para poder cumplir con los fines que mencionaba y entrega al fideicomisario los beneficios, digamos, acorde a las condicionantes o con, digamos, la prelación o sujeto a determinados eventos que pueda hacerle entrega a la persona llamada fideicomisario de los beneficios del fideicomiso. Y ahora hablando del mencionado fideicomisario, percibe de manera nominal los beneficios del fideicomiso pactados en el contrato. ¿Por qué lo menciono de manera nominal? Me atrevo a mencionarlo así, porque también nos topamos con que hay contratos de fideicomiso en los cuales, pues sí, por instrucciones del fideicomitente o del comité técnico, el fiduciario dispone del patrimonio del fideicomiso, pero puede en ocasiones entregarlo a alguien de manera muy, muy esporádica y que esa entrega a determinado tercero, que obviamente tiene que estar contenida en los fines del fideicomiso, pues si bien es cierto, hay un interés jurídico, ya sea en el fideicomitente o en el fideicomisario, de que esa entrega se lleve a cabo, pero respecto al que está recibiendo
digamos, puede ser esa transferencia de recursos en numerario o alguna transmisión de alguna unidad inmobiliaria, en ciertos rubros, digamos, no lo vuelve con la legitimidad de imponerse ante el fiduciario y manifestarse como parte, ¿no? Por ejemplo, en los contratos gubernamentales, pues muchas veces hay entregas por parte del fiduciario de una serie de recursos a beneficiarios, pero digamos con una marcada revolvencia de determinados programas y digamos en ese sentido los beneficiarios son los gobernados que según determinados supuestos tienen derecho a recibir recursos por parte del fiduciario, pero aunque como quiera, en más de una ocasión a muchos fiduciarios eso, digamos que esas interpretaciones le han dado más de un dolor de cabeza, pero me parece que en esencia no lo legitima a como si fuese una parte a cabalidad del contrato de fideicomiso, imponerse sobre el mismo y pedirle cuentas a la institución fiduciaria, etcétera, ¿no? Y obviamente puede haber fideicomisarios sustitutos para el caso de fallecimiento, ¿no? Es decir, hay un derecho ahí subordinado. Y como mencionaba, el fideicomitente puede ser también en todo o en parte el mismo fideicomisario. Y el comité técnico es un órgano colegiado designado como tal por parte de la Ley de Instituciones de Crédito y para efectos prácticos, ya sea por, digamos, las actividades personales del mismo fideicomitente o fideicomitentes que vean conveniente delegar esa facultad de instrucción a un órgano colegiado o bien en un fideicomiso patrimonial con fines testamentarios, se deja estipulado o dispuesto en el contrato de fideicomiso que a falta del fideicomitente o fideicomitentes asume entonces la facultad e inclusive la responsabilidad de llevar a cabo las instrucciones al fiduciario, este órgano colegiado que menciono, y pues la función es auxiliar al fiduciario en el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Por eso menciono que también conlleva una dosis de responsabilidad, ¿no? O sea, de ser, sobre todo en fideicomisos, tanto públicos, me parece, puedo equivocarme, tanto públicos como de índole muy personal, como los testamentarios, también hasta de ser los ojos del fiduciario, porque por esencia la institución fiduciaria y por los determinismos materiales no puede estar dándole seguimiento al día a día de las personas físicas y o morales que tengan que ver en un fideicomiso. Entonces, se vuelve también los ojos de la institución fiduciaria y es no solamente la que le instruye, sino la que también, obviamente siempre sujetos a lo que establezca el fideicomiso, darle avisos e instrucciones al fiduciario. Y lo que mencionaba, el fideicomitente nombra a sus integrantes, pueden manejarse suplencias en caso de ausencia, incapacidad y fallecimiento, ¿no? En cuanto a materia o patrimonio, grosso modo, y aunque en la siguiente exposición a cabalidad se expone con mayor amplitud, pero en general se trata de los bienes o derechos que el fideicomitente aporta al fideicomiso. El fideicomitente o fideicomitentes deben de tener la propiedad y también la legitimidad para disponer de ello, para poder transferir los bienes al fideicomiso. Como mencionaba, es un acto de dominio, o bien, bueno, si es mediante apoderado, debe de contar con las facultades que menciono, ¿no? A veces nos topamos con pues esa polémica, ¿no? De que pueden llegar apoderados de empresas que tengan nada más facultades para actos de administración o dominio muy sesgado, muy limitado, y pues ahí puede haber un riesgo importante para el fiduciario que por ahí con algún traspié o lo que sea, lo tome como válido para celebrar un fideicomiso.
y pueden incorporarse al patrimonio del mismo toda clase de bienes o derechos que estén dentro del comercio, salvo que sean personalísimos del fideicomitente. Bueno, pues se me ocurre un derecho, pues como el derecho de recibir alimentos, etcétera, y deben de ser de origen lícito y que el fiduciario pueda materialmente realizar con ellos los fines del fideicomiso, que es a lo que nosotros nos referimos comúnmente como viabilidad. Y pues forman un patrimonio autónomo. Es muy común que quienes por primera vez se acerquen a la figura, pues por supuesto que es bastante comprensible, ¿no? Que en un principio exprese cierto resquemor o muchísimas reservas para con su patrimonio constituir un fideicomiso, ya que al irse dando cuenta de que ya el dueño de dicho patrimonio no va a ser él, sino él va a ser una parte del fideicomiso, obviamente pues con las facultades que en dicho contrato se plasmen, pero el propietario es la institución fiduciaria y por ahí empiezan pues, las dudas, ¿no? Bueno, yo ya no voy a ser el dueño, voy a perder lo que aporté, ¿qué me pasa si el día de mañana me arrepiento, etcétera? ¿O qué pasa si el día de mañana por ahí el cuate de fiduciario, pues ahí pierde la cabeza y hace con lo que yo le fideicomití aquello que se le antoje, pues en perjuicio mío, ¿no? Obviamente eso ya digamos, un rubro bastante delicado, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que cuando estemos en terrenos de negligencia, de dolo, de mala fe, pues ahí también hay una responsabilidad tanto personal por parte de los delegados fiduciarios o funcionarios bancarios que estén asignados al departamento fiduciario y también de la misma institución de crédito, ¿no? Porque pues en este sentido, aunque ya, digamos, no sea dueño, perdón, el fideicomitente de lo aportado en un fideicomiso, pues tiene las facultades que se establecen en los fines y obviamente conforme a los condicionamientos determinados puede darse una reversión, aunque desde luego que cuando se trate de fideicomisos que sean constituidos por parte del fideicomitente para a su vez darle certidumbre a una fuente de pago o bien garantizar un financiamiento que él esté contratando o alguna obligación pecuniaria que haya asumido, pues desde luego que también ya hay un interés jurídico a favor del acreditante que está compareciendo y en ese tenor no puede, digamos, de motu propio comparecer el fideicomitente para decirle al fiduciario, sabes que me arrepiento y se revierta y se extingue el fideicomiso y quedando totalmente desprotegido el acreditante, ¿no? Porque ahí inclusive hasta habría, como mencionaba, responsabilidades para la misma institución fiduciaria. El patrimonio de un fideicomiso, pues, digamos, se le llama patrimonio en afectación, ya que, como menciono, está reservado para cumplir con exclusividad los fines del fideicomiso, es decir, la encomienda dada, ¿no? Y en ese rubro, el fiduciario pues, no puede desviarlos, no puede utilizarlos para otra cosa, ¿no? Y también, como menciona en el párrafo que antecede, se contabiliza fuera de su activo y su pasivo. Se manejan cuentas de orden, que también es un tema que pues, en ocasiones puede preocupar a quien esté constituyendo un fideicomiso de que, pues, ahí el banco, por ejemplo, hablando cuando el fiduciario sea una institución de crédito, pues los tenga como su propio activo y pueda disponer de ellos para pues el quehacer de la misma institución bancaria, ¿no? Y no es así, inclusive para proteger a quienes confían su patrimonio en un fideicomiso, ese mantenerlos en cuentas de orden también los protege hasta, pues, digo, ahí Dios no lo quiera, ¿no? De infortunios económicos importantes que pueda tener
la misma institución bancaria. Hablando un poquito de los fines son en sí, es el encargo, es la encomienda, pues muy determinada, o sea, no, por eso mismo el tema de los fines genéricos, pues como se abre el abanico interpretativo, pues pone en riesgo a las partes que comparecen en el fideicomiso, inclusive al mismo fiduciario, ¿no? Porque, pues obviamente, entre mayor germen tenga la polémica, pues hay un riesgo jurídico para los involucrados. Y establecen que se hará qué se va a hacer con los bienes o derechos del patrimonio del fideicomiso para que se cumplan los objetivos pactados previamente al momento de constituir el fideicomiso. Y como se mencionaba, deben de ser lícitos, posibles de realizar y determinados. Por eso es un comentario más a título personal, que entre más genéricos y menos específicos sean, mayor es la posibilidad de conflicto entre las partes. El fiduciario es el encargado de cumplir con los fines y, como se expresó, tendrá todas las facultades legales necesarias para realizarlo. Es decir, actúa como dueño sui generis, lo que comentaba, ¿no? O sea, actúa a título de dueño, pero siempre sujeto y ceñido a lo que se haya estipulado en el contrato de fideicomiso. Y para certidumbre de las partes, solo se realizarán los fines y actos relativos a estos y que estén expresamente pactados en el contrato. Algunas ventajas que les digo que me he permitido desmenuzar un poco, aunque desde luego que el tema me queda claro, da para mucho. Para mí el principal o el primero que se decanta es la certeza, ya que al estar pactados los fines y precisado el patrimonio, así como los derechos y obligaciones de las partes, que eso también es muy importante porque constituir un fideicomiso deriva en derechos y obligaciones no solamente para el fiduciario, porque hablando, por ejemplo, de un fideicomiso de garantía o de fuente de pago, pues el acreditante que funge como fideicomisario en primer lugar, es decir, por eso les comentaba que es muy importante determinar la prelación en cuanto a los derechos de los fideicomisarios, pues tiene la muy encarecida responsabilidad de darle seguimiento al día a día en cuanto al, por ejemplo, comportamiento crediticio, cómo va el tema de las amortizaciones, etcétera. Y en ese sentido, pues obviamente le instruye al fiduciario cuando hay alguna liberación total o parcial de patrimonio. Por eso también es muy importante desmenuzar las responsabilidades, ¿no? Porque si al fiduciario le instruye quien esté facultado para ello, disponer de patrimonio para inclusive liberar de alguna obligación a la que esté sujeto, pues al instruir quien esté legitimado para ello, el fiduciario está eximido de toda responsabilidad. Por eso también menciono que existe una dosis importante de obligaciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le instruye al fiduciario, aunque desde luego que el fiduciario tiene la obligación de revisar bien la carta de instrucción, lo que se le está instruyendo, de que pues tampoco caer en negligencia por parte de la institución fiduciaria de tener descuidos de que lo que se le esté instruyendo realmente no esté contenido en los fines o quien lo está instruyendo no esté legitimado para hacerlo. Planeación, pues la flexibilidad del fideicomiso y la certeza, reitero, que generan, permite que sea una eficaz herramienta de planeación, digamos que permite ir dosificando cómo se van detonando derechos y obligaciones y hasta obviamente muy de la mano con fiscalistas y demás que asesoran a los diversos clientes, pues ir jugando un poco en el buen sentido de la expresión con los tiempos, ¿no? Tanto tributarios, de diversas entregas de recursos o sujetas las entregas de recursos al cumplimiento de determinados requisitos y un sinfín de cuestiones. Legalidad. Los fines del fideicomiso solo pueden ser lícitos y los bienes que se afectan al mismo deben de tener origen legal.
por lo que todo fideicomiso está elaborado y opera conforme al marco legal vigente. Transparencia. El fiduciario está obligado a informar a las partes con claridad y precisión acerca de su gestión. Es lo que hablamos de la rendición de cuentas, así como el estado del patrimonio y las operaciones realizadas. Es decir, el fiduciario, pues desde luego que no se puede desentender de lo que encarecidamente le está siendo dado en fideicomiso, en custodia, en sujeto a comisión, y está obligado pues, a resguardarlo de la mejor manera, ¿no? Autonomía patrimonial. Los bienes y derechos dados en fideicomiso están destinados solo al cumplimiento de los fines, sin distraerlos para otra cosa. Que es inembargabilidad del fideicomiso, que este es un tema también que hay que tocar con cuidado, porque se menciona mucho a rajatabla de que si alguien constituye un fideicomiso y fideicomite bienes, pues en ese sentido ya está fuera totalmente de cualquier tipo de embargo, ¿no? Bueno, desde luego que también se toma en cuenta la posibilidad de una acción pauliana o etcétera, ¿no? Que desde luego que no se está exento de ello. Pero aquí, bueno, un servidor suscribió que en virtud de que el titular del patrimonio del fideicomiso es el fiduciario, los bienes, es decir, porque el propietario es la institución fiduciaria, no podrán ser embargados por acciones contra el fideicomitente y o el fideicomisario. Se precisa que los derechos de fideicomisario, obviamente al ser propiedad de la parte que corresponda, sí pueden ser embargados. Es decir, la cosa dada en fideicomiso no, pero pues obviamente yo como fideicomitente, dentro de mi patrimonio, dentro de mi universo patrimonial, tengo derechos de fideicomisario en los fideicomisos donde yo sea parte, y claro que en ese tenor pueden serme señalados para embargo. Seguridad. Todas las anteriores cualidades hacen que el fideicomiso sea un contrato que da seguridad jurídica en el cumplimiento de los objetivos de los clientes. Pues aquí toda vez que se le encomienda a un tercero imparcial que, digamos, lo lleve a cabo y manejar esa, digamos, equidistancia entre todos los participantes, ¿no? Perdón. Tipos de fideicomiso. Los principales tipos de fideicomiso que, pues, acorde a lo que le ha tocado ver a un servidor, nos podemos tocar en el mercado. Y recuperando un poco lo que mencionaba al principio, desde luego que las diferentes instituciones de crédito, con todo el derecho y toda su legitimidad, pues hay, manejan algunos sí, algunos no, algunos con más candados que los que tenga el banco de enfrente, o algunos con ciertas reservas, o sea, pero eso obviamente, pues toda la diferente oferta fiduciaria, pues siempre lo que me ha tocado ver, pues todos los fiduciarios se manejan con muchísima probidad y transparencia respecto a la clientela, decirles con mucha claridad y desde un principio a qué sí le pueden entrar, hablando coloquialmente, y a qué no, o a qué fideicomisos con determinadas y marcadas reservas. Pues tenemos el testamentario, planeación patrimonial, es decir, testamentario, o bien también se le llama planeación patrimonial con fines testamentarios. Se le conoce de las dos maneras. Administración de recursos, un poco más genérico. Fondos gubernamentales, medios de pago, también llamados fuentes de pago, ya fuesen las fuentes primarias o alternas. Garantía, desarrollo inmobiliario o bien aquí mandato, que no es un contrato de fideicomiso, pero bueno, la ley de instituciones de crédito determina que dichas instituciones, al celebrar fideicomisos, mandatos o comisiones mercantiles, dichos actos jurídicos los formaliza mediante delegado fiduciario, o bien cuando hay alguna mancomunidad en el ejercicio
dicho poder, delegados fiduciarios. Hablando un poquito del fideicomiso de planeación patrimonial, aunque desde luego que en la presentación siguiente se va a platicar esto con mucha mayor amplitud. Pues hablando un poco coloquialmente, el cliente como fideicomitente entrega o mejor dicho, transmite bienes o derechos a la institución fiduciaria para, pues en vida aprovecharlos, pero se deja muy establecido que a su fallecimiento el fiduciario ejecuta las disposiciones y seguirá los lineamientos que hayan quedado plasmados en el contrato de fideicomiso en favor o a favor de sus sucesores, que serán denominados fideicomisarios. En ese quehacer, pues desde luego que una de las ventajas es que se evita juicio sucesorio. Las reglas son claras y transparentes y el fiduciario ejecuta los fines con total apego al contrato de fideicomiso. Ahí el fideicomitente o fideicomitentes, desde luego que el espíritu de esto es que tenga la mayor tranquilidad de que al momento de que falte, de que sea declarado judicialmente ausente o incapaz, pues las reglas que con antelación estableció van a ser respetadas a cabalidad y que desde luego de ninguna manera alguno de los fideicomitentes va con deslealtad a presionar al fiduciario y lo va a permitir para desviar, digamos, lo previamente estipulado. Y pueden manejarse en este tipo de fideicomiso, desde luego que otro tipo de patrimonio, pero en principio inmuebles, inversiones y según el caso, acciones. Aquí se excluyen por un tema de practicidad, no que esté prohibido por la ley, pero por el tema, por lo general, la mayoría de las instituciones lo ven con muchísima reserva, manejar patrimonio de esta índole, pero pues, joyas, obras de arte, animales, aeronaves, embarcaciones, automóviles, de altísimo lujo, pues no suelen tomarlos acorde a su matriz de riesgo. Al fallecimiento del fideicomitente, no es posible llevar a cabo modificaciones al fideicomiso. Esto es lo más importante y es lo que distingue a este tipo de fideicomiso, ¿no? Sobre todo, da esa tranquilidad. Administración de recursos financieros. Este tipo de fideicomisos pues, tiene una amplia aplicación. Consiste en que él o los fideicomitentes aportan recursos para un determinado fin, como puede ser la adquisición de un activo, destinar los recursos al fondeo de un negocio ilícito determinado y acorde a la matriz de riesgo del banco que sea viable, ¿no? Los recursos se invierten en la institución fiduciaria por lo general, mientras son utilizados, a la vez que pueden hacerse aportaciones o retiros según sea el caso. Este fideicomiso, desde luego, no es un fondo de inversión, sino es un vehículo para la aplicación de recursos a un fin determinado. Fondos gubernamentales o fideicomisos públicos, ¿no? Ya sea con digamos, administración de recursos públicos como tales, sujetos a la administración pública centralizada, o bien fideicomisos con estructura, ¿no? Y con inclusive manejo fiscal propio y con un director general nombrado por el Ejecutivo. Son fideicomisos constituidos ya sea por la administración pública centralizada, como mencionaba, hablando de los 3 niveles de gobierno, o bien por organismos públicos descentralizados, paraestatales o paramunicipales. Por lo general se desprenden de un programa gubernamental sujeto a las consecuentes reglas de operación y de aplicación. También fungen como un medio eficaz para la sinergia entre el sector público y privado, que hago un paréntesis, cada vez se da con mayor énfasis este rubro, digamos que pues porque los lastimados gobiernos cada vez tienen menos recursos y recurren cada vez con mayor medida a la iniciativa privada para hacer sinergia. Así como un engranaje que da confianza cuando convergen en un mismo programa diversos organismos, ¿no? Sobre todo cuando interactúan ahí algún municipio, gobierno del estado, alguna paraestatal, alguna dependencia federal,
pues se tiene mucha mayor certidumbre de que los recursos estén en un fideicomiso para, digamos, evitar ahí la suspicacia de que estén en alguna bolsa de alguna paraestatal o de la administración pública centralizada y que pueda, digamos, desviarse el recurso y no aplicarse al programa establecido. Como mencionaba también, cuando se cuenta con una dirección general nombrada en el marco del derecho administrativo e incluso con estructura orgánica, en términos legislativos, hasta cierto rubro, desde luego, se equipara a un organismo público con los correspondientes efectos fiscales, ¿no? Y sí hay que, la institución fiduciaria tiene que tener muchísimo cuidado con el manejo de este tipo de fideicomisos porque las responsabilidades son bastante elevadas, bastante delicadas, mejor dicho, y pues hay que evitar, digamos, hacer confianza, ¿no? De a lo mejor con las presiones cotidianas, de que, bueno, pues me está instruyendo un comité técnico, me instruye un director general, pues yo con eso quedo cubierto y hago la transferencia de recursos que me pidan. Ahí, pues la institución fiduciaria cuando violente normativa pública, si bien es un sujeto del derecho privado, pero los recursos son públicos, entonces hay que tener mucho cuidado con las responsabilidades y en ese sentido, pues desde luego que estos recursos son auditados hasta el cansancio. Medios de pago. El fideicomitente aporta al patrimonio del fideicomiso derechos de cobro que tenga a su favor, derivados de arrendamientos, que es un ejemplo, o son ejemplos, ¿no? Contratos de prestación de servicio, etcétera. Así, los recursos en numerario que generan o generen estos contratos ingresan a las cuentas del fideicomiso para fungir como fuente de pago primaria o alterna de un financiamiento que se le haya otorgado al fideicomitente o bien a un tercero. Cuando las figuras de fiduciario y fideicomisario convergen en una misma persona, es necesario estipular las medidas que se tomarán para evitar un posible conflicto de intereses. También puede establecerse, digamos, de manera líquida, que es en lo que comúnmente se denomina back-to-back, que si bien no es, también se les llama GLs o garantía líquida, no es un fideicomiso de garantía, es un medio de pago, aportando el cliente una cantidad de dinero para servir como respaldo, esto lo subrayo, contingente de un crédito. Es decir, se tiene resguardado, desde luego debidamente invertido por parte del fiduciario y se dispone de él en la medida en la que se incumpla con la obligación de pago, pues ahí el acreditante como fideicomisario en primer lugar se voltea con la institución fiduciaria y le solicita que hasta donde baste y alcance se disponga del patrimonio fideicomitido para cubrir la obligación de pago que está insoluta, ¿no? Fideicomisos de garantía son fideicomisos que tienen ahí sus asegúnes dentro del abanico de oferta fiduciaria. Sí, digamos, yo podría decir, me aventuro a decirlo, mejor dicho, que pues cada vez el abanico de fiduciarios que los ofrecen, pues no son tantos, ¿no? Porque pueden generar, derivar en fideicomisos que, pues que terminen ahí emproblemándose y luego la institución fiduciaria termine viéndose inmersa por ahí en algún litigio, y en ese quehacer muchas instituciones, pues obviamente con todo su derecho tienen, pues han tomado la opción de hacerse a un lado, ¿no? Pero sigue habiendo instituciones de crédito muy importantes que brindan esta oferta, ¿no? Se trata de un fideicomiso en el cual se aportan bienes con el objeto de que funjan como garantía de pago de un financiamiento. Es decir, su naturaleza es contingente, no es recurrente.
En caso de impago, se lleva a cabo un procedimiento convencional de ejecución debidamente estipulado en el contrato, debiendo manejarse no solamente en el clausulado, sino en una sección especial que cuente con la firma del fideicomitente, adicional a la correspondiente al contrato. Mediante dicho procedimiento, las partes convienen la forma en la cual los bienes patrimonio del fideicomiso se enajenarán de manera extrajudicial. El producto de dicha venta se aplica al pago del adeudo. Si bien es permitido manejar bienes muebles, los fiduciarios que pues, manejan este tipo de fideicomisos por lo general no los aceptan, aunque bueno, como en todo habrá sus asegúnes, ¿no? A lo mejor maquinaria y equipo pues bastante, digamos, de gran calado, pues pudieran de alguna manera considerarse como susceptibles de aceptarse en un contrato de fideicomiso. Por eso comento, salvo muchas y especiales reservas. La gran mayoría en la práctica, o lo que me ha tocado, con lo que me ha tocado enfrentarme, la gran mayoría de los fideicomisos de garantía versan sobre bienes inmuebles. Aquí en este tipo de fideicomisos, respecto a los corredores públicos, es su participación puede y suele ser de relevancia, sobre todo cuando pues, caemos en situaciones de impago. Los fiduciarios deben de ser muy acuciosos y cuidarse mucho el tema, sobre todo el tema de las notificaciones, las fes de hecho, pues porque aquí ya estamos en terrenos pantanosos donde pues, el deudor, aconsejado o no por algún abogado, pues puede recurrir a determinadas prácticas para pues dar dolores de cabeza y emproblemar el tema de la notificación y demás. Y en ese sentido, pues en lo que a mí me ha tocado experimentar, nos ha ido muy bien recurriendo, y además por lo prácticos y ágiles que son, a los corredores públicos, y también podemos recurrir a ellos en materia del avalúo. Tiene cierta ventaja sobre la hipoteca, dada la autonomía del patrimonio y el procedimiento convencional, que es más rápido que el judicial. Aquí hago un paréntesis. Sí, suele de repente manejarse que conviene más un fideicomiso de garantía que una hipoteca porque es más rápido, porque se evita todo juicio, etcétera, etcétera. Y aquí pues habría que, perdón, manejarnos con mucho cuidado, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay dos derechos. Bueno, el derecho de acción es irrenunciable, ¿no? El derecho de acudir a los tribunales, y que aquí de alguna u otra manera, inclusive como estrategia para retrasar el cumplimiento de sus obligaciones, suele demandar por cualquier cosa, ¿no? La nulidad del fideicomiso por algún vicio que se quieran sacar de la manga, y retrasar lo que en principio se pensaba que iba a ser muy expedito, y termina esto pues en terrenos de juicio, con mucha tardanza, multiplicando gastos, etcétera. Y también hay otro aspecto que pues la coercitividad es monopolio del Estado. Entonces, por mucho que se maneje de tal o cual manera, desde luego que respeto mucho en el buen sentido lo menciono, la inventiva, muchas veces muy eficaz de los colegas para manejar de determinada manera la cuestión de la posesión para, pues con algún tino, sacarle la vuelta a esto que puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Hacerse de la posesión material del inmueble dado en fideicomiso de garantía, pero tomando en cuenta que la fuerza es un monopolio del Estado. Tarde o temprano, en alguna u otra medida, se tiene que recurrir a la autoridad. Entonces es lo que suele también pues retrasar las cosas, ¿no? Pero desde luego que
puede haber, y los hay, nosotros con frecuencia nos topamos con ello, pues fideicomisos donde haya buena dosis de viabilidad, ¿no? Entendiendo que no hay nada, pues como todo en la vida, no hay nada 100% seguro. En cuanto a desarrollo inmobiliario, bueno, este tipo de fideicomiso que es un fideicomiso bastante común, es con el que yo en los últimos años me he topado más. Es utilizado con frecuencia por los desarrolladores a efecto de asociarse con los dueños de inmuebles y sobre ellos realizar proyectos diversos, o bien como elemento de transparencia, imparcialidad y cohesión para que varios empresarios se unan y lleven a cabo determinado proyecto. Digamos, determinado grupo aporta capital, otro aporta inmuebles, otros más llevan a cabo las obras, dando cauce a la parte ejecutiva o el llamado proyecto ejecutivo y posteriormente su comercialización. Este me parece que es un instrumento idóneo para que se asocien en términos materiales y jurídicos, desde luego, inversionistas inmobiliarios. Por una parte, asegura al aportante de la tierra que lo aportado no será enajenado a terceros sin el cumplimiento de determinados compromisos económicos. Y los inversionistas tienen a su vez la certidumbre de que el retorno de su inversión será respetado, ya sea por los cauces normales del negocio o mediante mecánicas de salida en caso de infortunio económico. Es muy importante manejar algún clausulado que maneje una mecánica de salida por si nos encontramos ante la imposibilidad de que el negocio pues siga su cauce. Ahora sí que llegar a puntos muertos en lo económico donde ya no se pueda avanzar, y como tanto quien aportó el proyecto ejecutivo como quien aportó inmuebles o inclusive inversiones en numerario pueda, hablando coloquialmente, salir lo menos raspado posible, y también dándole certidumbre a la institución fiduciaria, porque también ocurre, y esto ha generado también hay que decirlo, cierto sinsabor en algunas instituciones fiduciarias que han decidido, digamos que, desacelerar la oferta al público de ese tipo de fideicomisos, de estar ante eh, este tipo de negocios donde pues pasen años y se generen adeudos de predial, se generen problemas con las autoridades municipales, ya la institución fiduciaria no encuentre, por ejemplo, a quien esté obligado a llevar a cabo el desarrollo. Luego también suelen volverse fideicomisos, digo, los mal llevados, ¿no? Desde luego que por eso hay que tener mucho cuidado con cómo los manejamos, pero también puede estarse en situaciones de fideicomisos que tengan años, presentando morosidad en cuanto a los honorarios fiduciarios. Por eso es muy importante manejar de la mejor manera posible la mecánica de salida, porque desafortunadamente, pues como todo negocio, no siempre se llega a buen puerto. Y pues por último, mencionando el mandato y también en terrenos de la comisión mercantil. Aquí, pues comento, a mí no me ha tocado manejar comisiones mercantiles, aunque desde luego que habría que ver también el objeto o el objeto de dicho acto jurídico, ver si ya se tocan diversos palos, ¿no? Hablando coloquialmente de actos de comercio, pero en esencia lo que nos ha tocado muy ocasionalmente es celebrar contratos de mandato. Este tipo de contratos que no son fideicomisos, normalmente se da cuando por algún condicionante, por ejemplo, la cuenta o cuentas de cheques de las cuales se toman recursos para fungir como fuente de pago, por alguna cuestión o algún condicionante ya más material que propiamente jurídico, puede ser, no se esté en posibilidades de manejar una cuenta cuya titularidad sea de la institución fiduciaria y tenga
forzosamente que ser de alguna persona física o moral. Entonces, en ese tenor se recurre a este tipo de contratos, ¿no? Que por lo general suelen ser para dar certidumbres, la certidumbre del caso, perdón, a determinados acreditantes, esencialmente son funciones de cargo y abono. Por eso, por lo general, las instituciones se decantan más por la nomenclatura, ¿no? de la figura del mandato. No se trata de un contrato de fideicomiso, como menciono, no obstante, por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, este acto jurídico es formalizado respecto a la IDEM, la institución en cuestión, por delegado fiduciario. Mediante este contrato, una persona denominada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra, denominada mandante, los actos jurídicos que éste le encarga. En lo que nos concierne, el banco como mandatario, legitimado por este contrato, realiza un acto o serie de actos específico a favor de un tercero en su calidad de beneficiario, quien aquí obviamente para respetar los derechos de este último, pues sí es menester que comparezca en el contrato de mandato para que de manera unilateral, como ya hay derechos consagrados a favor de terceros, el mandante no pueda a su total arbitrio, pues digamos, rescindir. Un ejemplo de este servicio es el caso de un cliente que deba a un proveedor el pago del arrendamiento de determinada maquinaria y el proveedor exige certeza en cuanto al pago puntual de las rentas. Para ello se celebra un contrato de mandato como un mecanismo jurídico y operativo para dar formalidad y certidumbre al cumplimiento de dicha obligación, y en el cual el mandatario realiza un cargo, es lo que mencionaba. Sobre todo nos topamos con esas necesidades cada determinado tiempo a la cuenta receptora de pagos del cliente y posteriormente abonará a la cuenta de su proveedor. Es decir, dar certidumbre a una obligación de pago. Es decir, que quien tenga una obligación respectiva no pueda, por solicitud expresa del acreditante, no pueda meterle mano a por ejemplo, a su cuenta de cobranza, ¿no? Y bueno, aquí ya termino la participación del servidor, desde luego que quedando con muchísimo gusto a sus órdenes para cualquier duda que exista, no sé, aquí en el tema Sí, no, del chat. muchísimas Sí. gracias. No, gracias a ustedes. Y desde luego que No, gracias. ahí fue un poquito, como dicen los italianos, un poquito deportiva, ¿no? La plática, pero bueno, ahí con la intención de una manera un poco amigable, coloquial, ir poniendo sobre la mesa cómo se maneja esta figura, o con lo que a un servidor le ha tocado experimentar. Desde luego que hay compañeros, colegas con muchísima experiencia que tienen un abanico de, pues digamos, de un bagaje con muchísimo mayor calado que un servidor. Y aquí quedo a la orden. Por aquí. Muy amable, ¿sabes? Vamos, yo creo que por cuestión de tiempos, te agradezco mucho. Hay un par de preguntas, pero creo que pudiéramos dejarlas al final para avanzar con la siguiente plática, porque igual iban muy relacionadas. Antes de pasar a la segunda plática, como quiera, quiero agradecer al licenciado Enrique Zamora Menchaca, presidente de la Comisión Jurídica del Centro Bancario de Nuevo León, y a la licenciada Guadalupe Blasquez Ortiz, Corredor Público 27 de Nuevo León, por su apoyo en la coordinación para que estas pláticas del día de hoy se pudieran llevar a cabo. Les agradezco muchísimo, parte del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León. Y voy a proceder a dar una pequeña semblanza de nuestro siguiente expositor, a quien agradecemos igualmente su tiempo para compartirnos el tema del día de hoy, la plática. Mario Esquivel Perpuli es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Cursó el programa AD1 en el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En 1994 se incorporó a Banorte en el área de litigio. En 1997 se incorporó a Banco Santander como encargado de litigio en el área regional norte. Y desde el 2003 se incorporó a Banco Invex, aperturando el departamento fiduciario en Monterrey, del cual desempeña el cargo de director fiduciario actualmente.
Muchísimas gracias, Mario. Quedamos escuchando. Muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias al Colegio de Corredores Públicos de Nuevo León por la invitación. Escogimos el tema del fideicomiso de la planeación patrimonial porque está en boga ahorita por la posibilidad del impuesto sobre herencia. Entonces, lo que voy a hacer es algunos conceptos básicos, platicar un poco el fideicomiso en contra del testamento, la donación en contra del fideicomiso y qué estamos haciendo los fiduciarios para este tema del impuesto sobre herencia. El fideicomiso, digo, son conceptos básicos, ya dijo Arnoldo en la pasada, pero el fideicomiso es un contrato que se constituye entre fideicomitente, fideicomisarios y el fiduciario. Puede ser a través de un contrato privado, puede ser en un instrumento público, dependiendo de la formalidad del acto. ¿Quiénes pueden ser fiduciarios en México? Básicamente los bancos son los mayores fiduciarios, pero también pueden ser las instituciones de seguros, las instituciones de finanzas, las casas de bolsa, las OFOMs, almacenes generales de depósito, uniones de crédito y sociedades operadoras de fondos de inversión. En cuanto a los bienes que se pueden aportar al patrimonio de un fideicomiso, básicamente en estos fideicomisos patrimoniales con temas sucesorios, lo que aportan, la familia lo que aporta son recursos líquidos. Se pueden aportar recursos líquidos que estén fuera de México, se pueden aportar en cuentas en Estados Unidos o en Suiza. El fideicomiso apertura cuentas espejo y es dueño de esas cuentas, acciones o partes sociales de sociedades, activos financieros como acciones bursátiles, certificados bursátiles, documentos de deuda, inmuebles, normalmente nada más recibimos inmuebles en territorio nacional, y derechos, ya sea derechos de cobro, derechos de prestaciones de servicios, derechos de arrendamientos, derechos de seguros, patentes y marcas. Hay más tipos de bienes. Cualquier bien lícito se puede aportar al fideicomiso, pero es complicado que se reciban más bienes. Ejemplos son aviones, barcos o obras de arte, que normalmente no se toman por parte de los fiduciarios, pero se pueden aportar. Causas de extinción de un fideicomiso. Los fideicomisos se extinguen porque se cumplió el fin para el cual fue constituido, por hacerse imposible el fideicomiso, por si se cumple la condición resolutoria a la cual fue sujeto. El más común, por convenio entre el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Y en el tema patrimonial, por el fideicomitente dueño de los bienes que lo aporta, normalmente se reserva el derecho de revocar este fideicomiso en cualquier momento. Es decir, él constituye el fideicomiso, aporta bienes, establece reglas de cómo transmitir esos bienes al momento de su fallecimiento, reglas de qué hacer con esos bienes si está incapaz, pero normalmente estos tipos de fideicomisos se reservan los fideicomitentes la revocación de terminar el fideicomiso en cualquier momento. Otra forma es por constituirse en fraude de acreedores y el último es por no pagarle los honorarios al fiduciario. Características del fideicomiso. Primero que nada, los bienes que se aportan al fideicomiso, hay una transmisión real. Legalmente, el propietario de los bienes que se aportan es el fiduciario. El ejemplo es en los inmuebles. Una persona aporta a un fideicomiso unos inmuebles, salen de su esfera patrimonial, en registro público se registra como nuevo dueño de esos bienes al fiduciario a través del fideicomiso. Es decir, no se pueden embargar los bienes. Si se aportan recursos al patrimonio de un fideicomiso, la cuenta donde se reciben esos bienes, ese dinero,
esa cuenta está a nombre del fideicomiso. Aunque el fideicomitente la controla, no se la pueden embargar. Otra característica es que la función del fiduciario, los fines y la encomienda que se le da es indelegable. El fiduciario no puede delegar las funciones que se le otorgan. Puede ser irrevocable. Normalmente la irrevocabilidad es para garantizar obligaciones a favores de terceros. En el caso de que se aporten bienes en garantía o derechos de cobro en una fuente de pago para pagarle a un acreedor, el fideicomiso se hace irrevocable para que el dueño de los bienes no pueda pedir la revocación del fideicomiso hasta que se termine el pago al acreedor. La siguiente es transparencia en la administración. Hay un fiduciario que administra los bienes, tiene una obligación de presentar reportes mensuales del patrimonio del fideicomiso y de todo lo que se mueve a través de ese fideicomiso, registrar todo movimiento y variación del patrimonio. La independencia del patrimonio, se encuentra segregado de los bienes del banco, está en las cuentas de orden y cada fideicomiso es independiente. Si un banco llegara a quebrar, los bienes de los fideicomisos no forman parte de la masa del banco. Lo que haría ahí es el IPAB tomar los fideicomisos, ver los patrimonios y transmitirlos a otro banco, a otro fiduciario a que los administre. Existe confidencialidad por ley, el secreto fiduciario. No podemos brindar información a cualquier parte sobre los fideicomisos. De hecho, se puede pactar en los fideicomisos que los beneficiarios no tengan conocimiento de lo que un fideicomisario tiene como beneficio y otro. Entonces hay un tema de confidencialidad. Es flexible. Normalmente un fideicomiso es un traje a la medida. Se adapta a los requisitos de cada estructura familiar. Proporciona solidez y confianza a cualquier tipo de estructura, la seguridad. Bueno, entrando al tema del fideicomiso patrimonial. Hace 3 años, en el último año del licenciado Peña Nieto, se presentó una iniciativa por Movimiento Ciudadano para gravar las herencias. Básicamente decía, de 0 a 10 millones de pesos se encuentra libre, de 10 millones de pesos a 50 millones de pesos se pagaría el 10%, de 50 millones de pesos a 100 millones de pesos el 20% y de 100 millones en adelante el 30%. Haciendo un análisis sencillo, si una persona tiene 100 millones de pesos en su patrimonio, si esta ley para gravar los impuestos entraría en vigor, por 100 millones de pesos estaría pagando 14 millones de impuestos. Se han presentado 2 iniciativas más. La segunda fue igual a la primera y hay una tercera de este año. Derivado de esto, nos juntamos contadores, abogados, despachos, notarios, fiduciarios y vimos el tema de la iniciativa. Y llegamos a la conclusión de que no hay forma de, como viene la iniciativa, no hay forma de sacarle la vuelta al impuesto sobre herencias si no es transmitiendo los bienes antes de la entrada en vigor. Entonces el fideicomiso no sirve para no pagar impuestos, pero el fideicomiso sí sirve para controlar los bienes que una familia, el padre y la madre quieren transmitir a sus hijos para que no paguen impuestos, pero no quieren que los controlen los hijos todavía. Entonces, las herramientas para la planeación patrimonial son el protocolo,
de la empresa familiar, fideicomisos y testamentos, planeación fiscal, seguros y nacionalidad. ¿Por qué el fideicomiso es una estructura eficiente? Hay una protección del patrimonio. Como lo hemos venido comentando, los bienes se aportan al fideicomiso, salen de la esfera de propiedad del fideicomitente. Hay un tema de confidencialidad. Hay una simplificación sucesoria. No necesitas ir con un notario o no necesitas ir a un juzgado para tramitar la sucesión. Y hay una transmisión ordenada del patrimonio a sus beneficiarios. Se pueden poner condiciones distintas que no puedes poner en un testamento y mucho menos si no existe testamento. Y lo vamos a ver adelante. Este es el diagrama básico del fideicomiso, donde el fideicomitente aporta bienes. Pueden ser inmuebles, acciones, dinero, derechos. El fiduciario administra e invierte el patrimonio. Se generan estados de cuenta. Y los beneficiarios son los fideicomisarios. Los fideicomisarios reciben los frutos o reciben los bienes de acuerdo a los fines que aportó, que estableció en cada caso el fideicomitente. Esta es la estructura del fideicomiso patrimonial. Y esto es básicamente lo que hacíamos antes. Esto es básicamente lo que hacíamos antes de que hubiera la posibilidad de que entrara un impuesto a las herencias. El padre y la madre como partes, como fideicomitentes, aportan bienes, dejan como fideicomisarios a sus hijos. Normalmente los padres se reservaban todos los derechos en vida, es decir, hacen y deshacen, venden, revocan, transmiten, sacan los bienes o extinguen el fideicomiso y ponían unas reglas para el tiempo cuando faltaren, cómo se iba a transmitir esos bienes a sus hijos o sus nietos o a terceras personas. El patrimonio son inmuebles, acciones, recursos, derechos. Los fines, como lo comenté, unos son durante la vida del fideicomitente y lo normal era que el dueño de los bienes, el jefe de familia, hace y deshace con esos bienes en vida lo que él quiere. A veces se constituyen los fideicomisos, le sacan los bienes, aportan, extinguen el fideicomiso. Cuando llega a fallecer, el fideicomiso se hace irrevocable. Normalmente los bienes sirven para pagar enfermedades si hay incapacidad. Y el tema del fallecimiento, se pactan reglas específicas. Normalmente cada familia pacta reglas específicas. En alguna ocasión llegó una señora que decía: licenciado, tengo 2 hijas y una de ellas, si le doy $1 se gasta 3. Y la otra, si le doy $1, está trabajando, viene los 3 meses y me lo regresa. Dice, ¿qué puedo hacer si fallezco? Bien sencillo, divides tu patrimonio, tu dinero, a la hija que se gasta todo, le vamos a dar una mensualidad hasta que se acabe lo que le toca. Y a la otra se lo quieres dar a los 30, a los 40, a los 45 años. Entonces se ponen reglas distintas para cada una de las partes. El comité técnico es un órgano de control del fideicomiso que establece el fideicomiso. El comité tiene que tener cómo se integra, cómo va a operar y cuáles son las facultades. El comparativo del testamento en cuanto al fideicomiso, el principal es el siguiente. Los bienes están a nombre del testador y pueden ser embargados. Si los aportas al fideicomiso, ya no se pueden embargar los bienes. Segundo, el trámite. En cuanto al testamento, el trámite se hace entre un notario siempre y cuando los herederos sean mayores de edad y estén puestos de acuerdo. Sin testamento se tiene que ir a un juicio sucesorio. En el caso del fideicomiso, es determinado, las reglas están claras, se presenta al fiduciario un acta de defunción y el fiduciario lo que hace
es transmitir los bienes de acuerdo a los fines que se pactaron. En el tiempo, para ejecutar esto, normalmente hemos visto que en la sucesión testamentaria se puede tardar de 5 a 6 meses. Sin testamento, pues es indefinido, es un juicio. Y en el fideicomiso normalmente es rápido, como les digo, la condición primera es que se presente un acta de defunción. Se abre el fideicomiso y se transmiten los bienes de acuerdo a los fines que dejó establecido el fideicomitente. ¿Ok? Repartición de bienes al fallecimiento. El notario es rígido, el notario lo va a abrir y va a seguir las reglas que dejó el testador. Sin testamento, el juez va a irse a la sucesión legítima y va a transmitir los bienes a la familia, contando a la esposa o al esposo que subsiste como una parte más, como un hijo. Esta es una de las diferencias más grandes en el fideicomiso con el testamento. En el fideicomiso se pueden poner montos, plazos, condiciones y se pueden estar cambiando en cualquier momento con instrucciones sencillas ratificadas por un corredor al fiduciario. El ejemplo es muy sencillo. Si alguien muere y deja 10 millones y tiene 4 hijos y dice, quiero que le dejes 2,5 millones a cada uno de mis hijos, pero quiero que se los des en 10 años y quiero que lo estés invirtiendo. Si eso se pacta en un testamento, el albacea no lo va a hacer. En cambio, en un fideicomiso se pueden poner plazos y montos. El mismo ejemplo de los 10 millones, el fiduciario va a abrir el fideicomiso, va a dividir los 10 millones en 4 cuentas a cada uno de los fideicomisarios, va a ver los fines y va a decir, oye, el fideicomitente dijo que les dieras una mensualidad de 10,000 pesos y a los 10 años le des todo lo que quedó de su parte. Entonces, el fideicomiso es flexible en cuanto a montos, plazos, condiciones. Cada fideicomiso es un traje a la medida. Hay clientes que dicen, aquí a mis hijos dale una parte cuando cumpla 40 años, dale otra parte cuando cumpla 50 años. Hay otros que dicen hasta que cumpla 60 años. No hay reglas aquí. Condiciones, dale 1 millón de pesos cuando termine la carrera. Dale 1 millón si se llega a casar. Sin embargo, hay condiciones que no se cumplen y se tiene que pactar salidas al final para que el fiduciario pueda entregar a los fideicomisarios las cantidades de dinero. Lo mismo es con los inmuebles, que el comité pueda vender y distribuir el dinero entre los fideicomisarios, pero la casa de los papás se quedan 10 años con ella y no se puede vender. Esas condiciones, como le digo, no se pueden pactar en un testamento. En cuanto a la confidencialidad, el testamento es público, decía la licenciada Jauregui ahorita que platicamos antes de la presentación, es cerrado, pero al final del día cuando se hacen publicaciones ya se tiene conocimiento. El juicio sucesorio es público, el fideicomiso es secreto, salvo que el fideicomitente pacte que se haga alguna publicación, no hay necesidad de hacer publicación alguna. Y en cuanto a los costos, el testamento, hay un costo, el albacea cobra una cantidad, hay un costo sobre el porcentaje de los bienes en caso de un juicio y hay un costo controlado que son los honorarios anuales que cobra el fiduciario. Pero los honorarios que cobra el fiduciario no es un porcentaje sobre los bienes, es una cantidad fija. Entonces, no van los honorarios por el valor de los bienes. Como les decía, la mayoría de la gente dice, bueno, y si va a entrar el impuesto sobre herencia, ¿cuáles son mis soluciones? ¿Donar o hacer un fideicomiso? Cuando llega un cliente que tiene 80 años o 75 años y que tiene 8 o 5 hijos o cualquier número de hijos
y dice, oye, yo ya no necesito mis bienes inmuebles para vivir. Le decimos, tú ya no necesitas un fideicomiso, tú ya dona tus bienes, dona tus inmuebles a tus hijos, dónale las cantidades de dinero y ya no vas a pagar impuestos. Cuando vienen preguntando cómo hacerle para no pagar impuestos. Pero a la inversa, tenemos una persona que llega con 50 años y dice, tengo un hijo de 16 años y uno de 18 y les tengo que dar 20 millones de pesos a cada uno porque no quiero que paguen impuestos. Entonces, ahí le recomendamos, haz un fideicomiso, estate listo para donar y vas a controlar como fideicomitente antes de donar y como comité técnico si llegas a donar los bienes que donas y no van a pagar impuestos. Otra de las diferencias es que si donas, los bienes se pueden embargar al donatario y el donatario no puede gravar ni vender los inmuebles sin el consentimiento de sus hijos. En cuanto al fideicomiso, el donante aporta los inmuebles o el dinero al fideicomiso y puede reservarse derechos y puede pactar en el fideicomiso que pueda gravar o vender inmuebles a través del comité técnico. Si se separa la nuda propiedad del uso y goce, los fiscalistas nos han comentado que si entra el impuesto sobre herencias, cuando se junte el uso con la nuda propiedad, al momento de fallecer el nudo propietario, dicen que puede estar gravado, puede causarse un impuesto sobre herencias. En los fideicomisos lo que estamos haciendo actualmente es constituir el fideicomiso y dejar una cláusula sencilla donde instrucciones sencillas se le notifique al fiduciario que se han donado los derechos fideicomisarios a sus hijos y que esos derechos fideicomisarios son acciones, inmuebles o cierto tipo de bienes y que esos derechos fideicomisarios van a seguir en el fideicomiso y van a ser controlados por el comité técnico. Los donatarios, los fideicomisarios hijos, tienen que celebrar una donación, aceptar la donación y en ese mismo acto donde aceptan la donación, aceptan que los bienes están en un fideicomiso, que conocen al fideicomiso y que el fideicomiso está controlado por un comité técnico. Como les decía, básicamente hemos venido haciendo dos tipos de fideicomisos. El fideicomiso tradicional antes del peligro del impuesto sobre herencia. Los padres aportaban al fideicomiso sus bienes, los padres en vida controlan el fideicomiso, lo revocan, transmiten bienes, venden bienes, lo revocan, lo extinguen, cambian a fideicomisarios. Y lo normal era que dejaban unas cláusulas para el momento de fallecimiento. Y al momento de fallecimiento, el fiduciario iba a cumplir con esos fines. Esto es básicamente el fideicomiso anterior, que le ponemos una cláusula sencilla, una cláusula donde los fideicomitentes dicen, en cualquier momento, sin tener que modificar el fideicomiso, vamos a notificarle al fiduciario que hemos donado nuestros derechos de fideicomisario. A mis 4 hijos les voy a donar un inmueble a cada uno y le voy a donar 2,5 millones de pesos a cada uno. Se hace una donación ante un notario o un corredor si no hay inmuebles, se ratifica para que exista fecha cierta y esa fecha cierta sea antes de la entrada en vigor
del impuesto sobre herencia. Los beneficiarios, que son los fideicomisarios, aceptan la donación, aceptan que conocen el fideicomiso y que están de acuerdo con el fideicomiso. Y los padres, a través de un comité técnico, siguen controlando los bienes. Se reservan el control, derechos económicos y rendimientos. Entonces, es el mismo fideicomiso patrimonial con una salida sencilla para donar y no tener que modificar el fideicomiso. El segundo esquema, cuando hay fideicomitentes padres que no se quieren arriesgar a esperarse, lo que hacen es, de entrada o en la mesa o en el mismo acto, los padres celebran la donación a los hijos. En el mismo acto se constituye un fideicomiso donde ahora los que aportan los bienes son los hijos, son los fideicomitentes, y los papás instruyen a través del comité técnico ventas, garantías, disposición de rendimiento, rentas o dividendos. Esas son básicamente las dos cuestiones que hemos venido haciendo con el tema del probable impuesto a la herencia. Por último, los beneficios del patrimonio, del fideicomiso patrimonial. Hay una transmisión real al fideicomiso. Vi que una de las preguntas era que si se genera ISR, si se aportan los bienes al fideicomiso. No se genera un impuesto ISR si el fideicomitente se reserva el derecho de reversión. Y más aún, si se transmite a sus hijos o a su esposa, tampoco se genera hasta ahorita. Hasta ahorita no se genera. 2, los fideicomitentes se reservan el derecho de readquirir los bienes en cualquier momento. Hay una confidencialidad ante todas las partes y puede haber confidencialidad entre los mismos beneficiarios. El fiduciario puede decir, el fideicomitente puede establecer que no se informe de lo que se le entregó a otro fideicomisario. Hay una entrega ordenada y cronológica de los bienes a favor de los beneficiarios. Como lo comentamos, se pueden establecer plazos, lo que no se puede hacer con el testamento. Por ley, los recursos que están en un fideicomiso deben estar invertidos. Hay una cláusula de inversión donde no se invierten en papeles de riesgo, y si no, nos los puede instruir el fideicomitente o el comité técnico. El fideicomitente en vida actúa como dueño de su fideicomiso, puede disponer de los recursos, de los inmuebles, de los derechos, de cualquier bien que tenga en el fideicomiso. Habiendo inmuebles, los fideicomitentes se pueden reservar el derecho de arrendarlos directamente. Aportan los inmuebles al fideicomiso y ellos facturan directamente y reciben el producto de las rentas. Al aportar un bien al fideicomiso, el fideicomitente se puede reservar cualquier derecho sobre ese bien. Sin embargo, también hay fideicomisos con obligaciones fiscales. Hay fideicomisos de ingresos pasivos que se pueden dar de alta ante Hacienda para facturar las rentas, recibir el producto de las rentas y distribuirlo entre los beneficiarios fideicomisarios. Los inmuebles que se aportan en un fideicomiso, por instrucción del fideicomitente, del dueño que los aportan, se pueden vender, se pueden transmitir, se pueden hipotecar, se pueden donar. El fideicomiso, si no es irrevocable y si no hay una tercera parte que tengas que respetar, se puede revocar en cualquier momento durante la vida del fideicomitente.
se ahorra tiempo en comparación de la sucesión legítima y de la sucesión testamentaria. No hay albacea. Tenemos un fiduciario que va a cumplir con los fines específicos. En las cuentas no hay cotitulares, nadie se puede adelantar a sacar el dinero. No se congelan las cuentas de inversión mientras se resuelve la sucesión. Como les comenté, la parte del dinero, el fiduciario en el día 1 que le traen el acta de función puede partir y puede seguir con las instrucciones entregando dinero mensualmente. Si uno de los beneficiarios, uno de los fideicomisarios no está de acuerdo con su designación, el fiduciario procede a hacer la entrega de los bienes a los demás fideicomisarios que sí están de acuerdo. Y por último, el fiduciario es imparcial, es un tercero, no tiene interés con las partes y tiene que cumplir básicamente y expresamente con los fines que se establecieron. Normalmente, por último, una anécdota. Normalmente en estos temas patrimoniales llega la viuda y llegan los dos hijos y comentan: ya vimos el fideicomiso y mi papá dice que nos van a dar el dinero en 5 años. Pero mi mamá, mis hermanos, estamos completamente de acuerdo en que la fiduciaria nos los entregue en este acto. Y aparte lo liberamos de cualquier responsabilidad. Entonces, lo que les decimos es: los fines que estableció el fideicomitente para la entrega de los bienes se van a cumplir fehacientemente. Y se cumplen al final del día. Es para lo que se hace un fideicomiso patrimonial. Eso es básicamente la presentación. Quedo a sus órdenes y cualquier pregunta, licenciada, estamos a sus órdenes. Sí, claro, Mario, mil gracias, licenciado Mario Esquivel, por la presentación, muy clara. Y vamos a proceder, ahorita le vamos a dar la palabra al licenciado José Enrique Guzmán, que es un corredor público que quiere hacer un planteamiento. Mientras le dan acceso, nada más un comentario por ahí de que el mandato es un contrato civil y por lo tanto lo que deberían celebrar en todo caso las fiduciarias es un contrato de comisión mercantil. Creo que ya lo habíamos más o menos comentado. No sé si alguna observación más al respecto tengan, Mario, de este comentario. O Arnoldo, en ese tenor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí. Perdón, sí, perdón, no me escuchaban. Sí, digamos que partiendo de la base de que el fideicomiso es un contrato mercantil, pues digamos que sí pudiese interpretarse o se entiende que se interpreta que todo el quehacer de un fiduciario está subsumido digamos, al derecho mercantil, ¿no? Pero bueno, ahí lo que, digamos, desde mi trinchera podría decir es, estamos ahí respetando desde luego las determinaciones que son bastante lógicas, pues sujetos también a determinada dialéctica y también teniendo muy en cuenta que hay una serie de contratos que celebra el fiduciario que no necesariamente están sujetas al derecho mercantil, ¿no? Hay veces que según lo que se le encomiende, pues ahí considera acorde a las políticas fiduciarias irse para un lado o para otro, ¿no? Pero desde luego que no lo tenemos escrito sobre piedra, ¿no? Dependiendo del acto jurídico que se trate. Siguen siendo, a mí me parece que siguen siendo en la práctica contratos muy atípicos, no se dan, me parece que al menos en lo que me ha tocado ver con frecuencia, para mí se dan con muy poca frecuencia, aunque sí pudiese de alguna manera emparentarse un poco con lo que los estadounidenses conocen en alguna medida como el escrow account, aunque puede alinearse con un mandato o con una comisión mercantil o bien con el mismo contrato de fideicomiso cuando hay enajenación de derechos de cobro.
Ahí pues dependiendo, ¿no? Gracias. Entiendo que algo se comentó en cuanto a la formalidad de este contrato. En esencia, no se requiere una formalidad específica salvo que recaiga sobre inmuebles, que tendría que ser en escritura pública, pero en los demás supuestos, digo, a lo mejor una buena práctica es que se ratifique. Se ratifiquen, así es, cuando son privados que se ratifiquen. Que se ratifiquen, sobre todo en temas para efectos fiscales, que sabemos la famosa jurisprudencia de fecha cierta, ¿no? Entonces, se ratifique en este caso, pudiera ser ante un corredor público si no se trata de inmuebles, y se requiere para sus efectos frente a terceros que se escriba en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? Es correcto. Ahí nomás aclarando, por ley el fideicomiso de garantía se debe ratificar o llevarse escritura si tiene inmuebles. El de garantía, los corredores pueden apoyar en la ratificación de fideicomiso, ratificación de sesiones, de instrucciones que dan las mismas partes, donaciones, notificaciones, fe de hechos, como comentas, Lilian, inscripciones en el RUC también. Ok, muchas gracias. No sé si ya podemos darle la palabra al licenciado José Enrique Guzmán. No sé si tienes ya acceso. Sí, gracias, Lilian. Ya me abrieron el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Mario y Arnoldo, por su presentación y por su tiempo. Básicamente es una pregunta, Mario, relacionada con el Fideicomiso de Planeación Patrimonial. Tú ahorita hablabas de lo que están haciendo las fiduciarias o algunas de las fiduciarias en casos del posible impuesto de sucesiones y donaciones. Correcto. De dos alternativas. La alternativa en donde dentro del fideicomiso se plantea la posibilidad de la donación de los derechos de fideicomisarios y activas ese mecanismo si ves venir el impuesto. Correcto. O bien, como bien lo decías, la donación previa de padres a hijos para que los hijos sean los fideicomitentes y afecten los bienes al fideicomiso para ciertos fines y que ya la donación se haya hecho en vida. E incluso esa cláusula de donación de derechos fideicomisarios pudiera estar en el fideicomiso para la siguiente generación en ese caso. Es correcto, José Enrique, siempre y cuando estén concebidos. Es correcto. Perfecto. ¿Cómo verías esta tercera opción? En el caso, obviamente cada fideicomiso es un traje a la medida, pero en el caso de una pareja ya mayores de edad, en los que no quieran reservarse la facultad de reversión y por lo tanto afecten los bienes al fideicomiso para que sus hijos ya siendo fideicomisarios en primer lugar, se reserven los fideicomitentes los rendimientos o el uso de los bienes y los productos de los bienes, pero ya renunciando al derecho de reversión de tal forma que evitemos la donación de derechos fideicomisarios posteriormente, se cause el concepto de enajenación desde el punto de vista fiscal en el momento de la constitución del fideicomiso y lo planchemos esa enajenación por una parte desde el punto de vista federal de la ley sobre la renta, con la declaración anual en la que los fideicomisarios declaren ese ingreso que recibieron de sus padres a través del fideicomiso, sin haberse ejecutado el fideicomiso, siguen los bienes en el fideicomiso a favor de ellos. Y por otra parte, a nivel local, que se pase la nota de ISAI por los municipios correspondientes y se pague la tarifa fija, de tal forma que quede bien planchado el concepto de enajenación y podamos evitar esa donación de derechos fideicomisarios. Este planteamiento como un tercer esquema, no sé cómo lo verías, Mario. José Enrique, lo vemos muy bien, es común, es bastante común como lo mencionas. De hecho, yo puse el esquema 1 y el esquema 2, pero hay muchos más esquemas. Estás poniendo el esquema que decía, oye, los padres ya no se quieren reservar el derecho, ya quieren transmitir los bienes. Y nosotros les decimos en ese caso, no necesitas un fideicomiso, ya haz la donación, pero acá está un híbrido, ya te los transmito, renuncio a revocar ese fideicomiso, como tú dices, ya hay enajenación a favor de los hijos, no hay impuestos todavía, pero se reservan algún uso o se reservan algún derecho. Lo vemos bien, lo vemos bien. Sin embargo, nada más te quisiera mencionar
que lo único que hemos visto y platicado con los fiscalistas es dejen fecha cierta de este acto y no lo hagan nada más en contrato privado, lo cual nos regresa un poquito a tratar de celebrar un acto para que en un futuro se le pueda comprobar a Hacienda ya no hubo derecho de reversión, ya hay enajenación, que se ratifique, o la donación, como te digo, que va a ser lo mismo porque se va a reservar los derechos. Entonces lo vemos muy bien, José Enrique, y pasa en la práctica. Gracias, Mario. Gracias. Hay nada más otro par de cuestionamientos en relación a los honorarios que se cobran más o menos en este tipo de fideicomisos patrimoniales. Mario. Lilia, tres preguntitas. Quisiera avisarles. Hay costos accesibles. Les pasamos el celular y lo platicamos, pero no. Más o menos todos los fiduciarios cobramos ya lo mismo en un fideicomiso patrimonial. Déjenme decirles, señores, que no es un costo sobre el valor de los bienes. Puede pagar lo mismo de honorarios anuales un fideicomiso que tiene 2,000 o 3,000 millones de pesos a un fideicomiso que tiene 20 millones de pesos. Lo que se toma en cuenta para una cotización son los actos que el fiduciario va a desempeñar y el riesgo. Si es una familia de esas que salieron en el periódico, que se andaban peleando por una sucesión y quieres que le hagas tu fideicomiso, pues creo que le va a salir un poquito más caro, ¿no? O dos, quieres que el fideicomiso tenga una cuenta en Suiza y una cuenta en Estados Unidos y una cuenta en Bahamas, el fiduciario va a tener más carga administrativa. Entonces, los fideicomisos no se cobran por el patrimonio, sino por el riesgo y por el encargo fiduciario que se da. Yo te diría que aproximadamente deben de andar entre, vamos a sacar el cálculo mensual. Aquí unos fideicomisos sin contingencia. 5,000 pesos mensuales a 8,000 pesos mensuales. Oye, es que va a aportar 50 inmuebles. ¿Vale lo mismo? Vale lo mismo, 8,000 pesos mensuales. ¿Qué va a hacer al final? Entregar los inmuebles y quedarse con unos y venderlos en 10 años. Vale lo mismo. Y normalmente es un precio estándar. ¿Por qué? Porque conocemos a los prestadores de servicio, ¿no? Ok. Gracias. Yo tengo una pregunta que no sé si sea adecuada porque tiene más que todo una connotación a lo mejor más fiscal, en el sentido de, por ejemplo, si se aporta a un fideicomiso ciertos bienes o ciertos derechos, por ejemplo, de cobro de un contrato, como decían, de prestación de servicios de arrendamiento, para que se destinen al pago de la educación de los hijos, ¿eso causa impuesto? No. No. La transmisión. Si son los hijos, se vería como donaciones. Es correcto. Aunque no fueran los donación, ahorita no hay un impuesto ni de donaciones ni de herencias. Entonces, las donaciones actualmente son exentas. Si se aportan bienes para pagar colegios de los hijos o de los nietos, no generan un impuesto ahorita. Si fuera un tercero, sí deberían de generar un impuesto. Ok. Normalmente, estos fideicomisos patrimoniales son transparentes fiscalmente. Es decir, todas las obligaciones fiscales recaen sobre el fideicomitente y en su caso sobre el fideicomisario si recibe un producto del fideicomiso. Pero como actualmente donaciones y herencias están exentas, no hay impuesto. Excelente. Pues no, pues esa sería todo. No sé si haya... dice, alguien pregunta aquí, ¿se pueden aportar al fideicomiso activos virtuales? Sí se puede. Sí se pueden aportar activos virtuales como bitcoins. Nosotros les podríamos decir que
por política del banco no los estamos tomando. Y yo creo que la mayoría de los bancos actualmente no los están tomando. Hoy todavía no está así como que sea algo muy, que se esté manejando mucho todavía, entiendo. Es correcto. Digo, más bien no lo han empezado a manejar. Ok, pues eso sería todo. Felicidades por las exposiciones en general. Nos comentan. Les agradecemos muchísimo nuevamente a ambos expositores, licenciado Enrique Zamora Menchaca, por su apoyo en la realización de estas pláticas, y a todos los que se dieron el tiempo de participar hoy, bueno, pues a sumar conocimientos, ¿no? Que yo sé que a veces es pesado porque tenemos una lluvia por ahí de información a través de las redes, pero qué bueno que nos pudimos dar el tiempo y coincidir el día de hoy. Lilian, muchas gracias a Lilian, muchas gracias por la invitación a ti y al colegio. Arnoldo, muchas gracias por ser copartícipe de la presentación y muchas gracias a todos, señores. Igualmente, muchísimas gracias y un gusto coincidir. No me queda más que con muchísimo gusto reiterarme a su disposición. Muchas gracias a Mario, al colegio, a Enrique Zamora, y pues un abrazo. Gracias igualmente. Saludos a todos y que pasen un feliz resto de día. Quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Ahí está mi correo y el de Arnoldo en su presentación también. Gracias. Hasta luego.